Bien, compañeros y compañeras, pues continuamos y seguimos con la segunda hora, la segunda clase de Derecho Romano. Estamos viendo la organización política de Roma en cuanto a que fue primeramente una monarquía, luego fue un imperio y al final, perdón, una república y al final llegó a ser un imperio. Hemos visto cómo a través de esta evolución de la sociedad romana, en cuanto a sus autoridades se van estructurando, formalizando muchas instituciones que Roma nos legó, quizás no con el concepto que se tenía en aquel tiempo, pero que sí nos legó con un concepto más actualizado. Lo que viene siendo el censor, lo que viene siendo el magistrado, lo que viene siendo el senador, lo que viene siendo el tribuno y todos ellos son instituciones que Roma nos heredó, nos trasladó, que los adecuamos a nuestra vida social, a nuestra actualidad, y muchas de ellas quizás no como Roma los vio, pero al menos nos sirven para que ahora, en nuestras leyes, en nuestra vida política, en nuestra vida social, se mantenga ese tipo de nombres, ese tipo de figuras o de instituciones jurídico-políticas o sociales, para seguir el modelo romano y mantener, por tanto, una sociedad mejor organizada, una sociedad mejor manejable, una sociedad, por tanto, que trate de evitar conflictos, guerras y varias cosas por el estilo. Hemos visto también cómo Roma, y Roma no es la excepción, sino todas las culturas antiguas, a pesar de su alto grado de cultura, su alto grado de civilización, su alto grado de progreso, estas culturas, compañeros, como hemos visto, y pues algo paradójico, socialmente, parecen como unos bárbaros, porque a pesar de su alto nivel, su alta sensibilidad, mantienen y pregonan la figura del esclavo. Y lo peor, como lo vimos en la India. Todavía, aparte del esclavo, había todavía otro grupo más despreciable que el esclavo, que era el paria. Y todavía, además del paria, venía otro más despreciable, o más humillante, o más bajo, que era el pagoda. En fin, Roma no es ajena a esta tendencia, a esta forma de organización política, social, que vive el mundo en aquellas épocas, en aquellos momentos. Roma, como lo hemos visto, a pesar de su enorme avance cultural, de su enorme progreso, esto sin quitarle a Grecia, por ejemplo, que fue la creadora de la democracia, y que la democracia quedó legada a la humanidad desde la época de los griegos. Sin embargo, justificaban y aprobaban la esclavitud. Tan es así que unos grandes clásicos de la filosofía, entre Sócrates, Platón y Aristóteles, justificaban la esclavitud como algo propio y algo adecuado y no lo veían como una villanía, como una actitud anómala, y que los pueblos conquistados, o conquistadores mejor dicho, que habían sometido a los conquistados, mantenían ese dominio, ese sojuzgamiento, de convertir a seres humanos en esclavos. Como lo hemos visto en Roma, darles el rango de objetos, el rango de cosas. Es más, ni verlos tan siquiera como seres humanos. Son objetos, son cosas que están al servicio de Roma, del poderoso Roma. Y que los romanos, en su carácter de sociedad dominante, tenían el sagrado derecho, sin ninguna cortapisa, sin ningún rubor, sin ningún sesgo de moral o del buen vivir, a este tipo de ciudadanos, sin derechos, sin libertades, sin privilegios, y sobre todo destinados a una vida infame, a una vida donde solo muertos conocerían la libertad, viviendo ciegos, viviendo en temperaturas extremas, sin poder salir de las minas y conocer y ver una vez más el aire, las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Con estos temas, y vamos a ver que una parte importante de toda esta organización social de Roma era la familia. Sabemos que la familia no es una institución propia de nuestra época, de nuestros edad contemporánea. La familia siempre ha existido desde las culturas más antiguas, de hecho desde que son las primeras organizaciones sociales, cuando aparece el clan, es que aparece la horda, el clan, la gente, la tribu, el pueblo, la nación, el Estado, las organizaciones supranacionales, etcétera. Y es justamente, compañeros, cuando aparece lo que viene siendo el clan,
que las personas o los seres primitivos antes de Roma y de todo esto, hablamos de la prehistoria, de los primeros hombres del ser humano, se organizan porque intuyen que la persona que me dio la vida, de alguna manera, es un ser muy respetable, del cual yo no puedo tener relaciones con ella como se hacía en la horda donde existía la promiscuidad. El hombre, dentro de su ignorancia, intuye, percibe que la mujer que le dio vida es un ser especial, que por tanto no tiene por qué tener relaciones con ella. Siendo ella la que le dio la vida, pues es algo que, aunque no lo va a comprender el ser humano, sí intuye que no es correcto. El hombre primitivo también se da cuenta que de este ser de donde yo nací, nacieron otros seres. Y siendo ellos los que nacieron de la misma persona que yo nací, pues de alguna manera también son parte mía. De alguna manera hay una relación, un vínculo entre esa señora que nos dio la vida y todas las personas que después venimos naciendo de esta misma persona. Dentro de su ignorancia, el ser humano razona, piensa, intuye, que por tanto no es correcto que tengan relaciones con las personas bajo las cuales me dieron la vida y bajo las cuales también nacieron o generaron de esa misma persona. Es ahí cuando la horda pasa a convertirse a gens, en donde los une lazos familiares, dando lugar a grupos familiares y separación, por tanto, en la sociedad. Después de esto, como tú bien lo sabes, de la horda y del clan vino la gens. Cuando personas ajenas de clanes deciden unirse, pero entienden que no lo pueden seguir haciendo con las mismas personas o mismos integrantes de su clan. Porque ellos intuyen que de alguna manera esas personas que nacieron de una misma señora, pues hay algo entre ellos. Entonces, cuando ellos quieren formar su propio clan familiar, entonces deciden buscar a su pareja, sea hombre o sea mujer, en otro clan distinto al que ellos pertenecen. Y cuando dos clanes diferentes se unen, entonces aparece la gens. Con el tiempo el hombre evoluciona, aparece de la gens la tribu, de la tribu el pueblo, del pueblo la nación, de la nación el Estado, que es la forma como actualmente se organiza la sociedad. Y aunque es la forma de organización del futuro, ya existe en el presente las llamadas organizaciones supranacionales, en donde varios países, perdón jóvenes, donde varios países se unen, se integra para constituir una supranación o una supernación que pueda, por tanto, defender los intereses de todos los países que conforman esa comunidad internacional. El ejemplo típico lo tenemos en la Unión Europea, la UE. Con todos los países de Europa Occidental, salvo Inglaterra, con el famoso Brexit que se salió o está por salirse, todos los países de Europa Occidental están unidos, integrados en una sola moneda, el euro, integrados en una sola bandera, por un solo himno, y de tal suerte que entre ellos han perdido las fronteras, los permisos para trasladar de un lugar hacia otro. Es quizás lo que le depara a la humanidad. Pero la familia, como el núcleo de la sociedad, como la base de la sociedad, siempre ha existido, siempre ha estado. Y al frente de la misma estaba el famoso pater familias. El pater familias era el que ejercía una enorme autoridad sobre esta, ¿sí? Sobre la misma familia, ¿sí? Pero no solo eso, era también, compañeros, el que ejercía y tenía funciones de juez y de sacerdote. Es más, el pater familias era tan poderoso que podía castigar incluso con la muerte a algún miembro de la familia. Y esto no se entendía como un delito, como un sacrilegio, como una situación anómala del pater familias. El pater familias era el que estaba al frente de la familia y tenía un poder enorme, una autoridad enorme sobre la familia, los integrantes de la familia. No solo era el que ejercía la potestad en la familia, sino que también tenía funciones de juez y función de sacerdote. Tan es así
que el pater familias podía castigar inclusive con la muerte, con la muerte algún miembro de la familia. Si él lo estimaba apropiado, lo estimaba pertinente, pues podía matar al hijo, podía matar a la hija, podía matar a la hermana. Y esto no se veía como un acto arbitrario, un delito, sino como una facultad que tenía el pater familias, como una medida de educación o de sometimiento a todos los integrantes que formaban parte de esa familia. Ve que a pesar de la evolución y a pesar del progreso de Roma, quizás hoy viéndolo a la luz del buen sentido, del buen juicio, nos damos cuenta que no obstante tenían también sus toques bárbaros, sus aspectos salvajes, sus aspectos arbitrarios, dictatoriales, que atentaban contra todo derecho o con todo instinto o sentido de vida. Hablemos de la mujer romana. La mujer romana, como vemos, tenía un lugar muy importante en la sociedad de Roma. Era tan importante que basaba su jerarquía, su poder, tanto en el matrimonio como también lo tenía en la familia. ¿Sí? La mujer no era tampoco un ser despreciado o un ser vilipendiado. Tenía su importancia y era muy importante en la sociedad romana. Y basaba su jerarquía o su poder dentro de la familia romana o de la sociedad romana precisamente en el matrimonio y lo que venía siendo la creación o constitución de su familia. La mujer en Roma se ocupaba de las labores del hogar y de igual manera de la educación de los hijos hasta los 7 años. Y aquí otro rasgo de Roma. La mujer siempre dependía del hombre. Es decir, tenía ciertos privilegios, ciertos derechos, pero la mujer, como en todas las épocas y en todas las culturas, a pesar del enorme grado de desarrollo cultural y demás, era un ser que dependía siempre del hombre, que estaba sujeto, por tanto, a la autoridad del hombre. Como hemos visto, perdón, como hemos visto, las principales clases sociales eran los patricios y los plebeyos. Los patricios, la clase noble, los privilegiados, todos los derechos, todas las libertades a su favor, los más altos cargos públicos y religiosos para ocuparlos. Pero como hemos visto, eran minoría. En cambio, los plebeyos, aunque eran romanos, no descendían de los fundadores de Roma. No eran nobles. Lo único que tenían era su libertad. Pero como hemos visto, los plebeyos no solamente eran los romanos, que no eran patricios, sino que se agregaron otro tipo de personas que ante el expansionismo de Roma fueron a formar parte de las filas de los plebeyos. De esta manera, la plebe o los plebeyos crecían más que el patriciado, porque en la plebe entraban las poblaciones anexadas por Roma, y también entraban los extranjeros que venían a vivir a la urbe, atraídos por su fastuosidad, atraídos por sus lujos, atraídos por lo que hoy viene siendo que siempre el sector rural es sector llamado atraído por el sector urbano. Siendo tan numerosos que obviamente superaban a los patricios, que eran más que los patricios, no se conformaban con ser comparsas en la vida pública, sino que además aspiraban a ser civis, es decir, a ser ciudadanos. Un plebeyo estaba consciente de su papel, estaba consciente del rol que desempeñaba, y un plebeyo, no se quería limitar a ser simplemente la comparsa, el que siempre está en segundo lugar, en segundo puesto al patricio. No se aspiraba a que siempre quedara como el segundo, como el que siempre quedaba atrás del patricio. Entonces, de alguna manera, ellos aspiraban a un cargo mucho mayor, que es el de ser civis. ¿Quiénes eran los civis? Los famosos ciudadanos. De esta manera, la lucha entre patricios y plebeyos se da no tanto en el aspecto belicoso, en el aspecto de lucha entre ejércitos, más bien en una lucha legal a través de instituciones que van a empezar a reconocer derechos y libertades a los a los plebeyos, para que tengan una mejor condición dentro de lo que viene siendo el imperio romano.
los plebeyos, siendo numerosos y siendo más que los patricios, entonces luchan por conseguir la igualdad de derechos. Y para tal efecto logran conseguir que el Senado romano y que las autoridades romanas a través del tiempo les van reconociendo, aceptando una gran cantidad de derechos, una gran cantidad de privilegios, para que de esa manera el patricio pueda ser considerado, perdón, el plebeyo sea pues considerado lo mismo que el patricio y pueda aspirar a los cargos públicos. La lucha de los patricios, perdón, de los plebeyos, va con la intención de establecer igualdad de derechos, de libertades con el patricio. Pero no es una guerra o una lucha fratricida, que aunque la pudo haber, pero precisamente fue una lucha por reclamar y exigir mayores derechos. De esta manera, compañeros, se estableció con el tiempo derechos a favor del plebeyo. ¿Cuáles? Los plebeyos no perderán su libertad por la falta de pago de sus deudas. Recuerda que en un principio, compañeros, ¿qué es lo que hacía que un plebeyo cayera al nivel de un esclavo? Que tenía deudas de carácter civil, que tenía compromisos que no podía liquidar, algún préstamo, alguna compraventa, que no le podía liquidar al plebeyo, perdón, al patricio. Ante la falta de la solvencia económica, o mejor dicho, su insolvencia económica, una de las penas o castigos era que el plebeyo pasaba a ser esclavo, justamente por no haber pagado sus deudas, sus compromisos. Pero con la lucha de los plebeyos, se establece con el tiempo que los plebeyos no perderían su libertad por la falta de pago de sus deudas, compañeros. Otro derecho que obtienen los plebeyos con el tiempo es que se aceptan como magistrados. Se aceptan que el puesto de magistrado dentro del Senado era propio de los patricios. Recuerda que hemos dicho que los patricios ocupaban los altos cargos públicos. Ellos se encargaban de manejar el imperio y administrar todo lo que venía siendo el imperio romano. Entonces ellos estaban ajenos a las principales autoridades que también ya vimos en clases anteriores. Uno de los logros de esta lucha por sus derechos por libertad de los plebeyos es que con el tiempo se aceptan que los plebeyos se constituyan o se conformen como magistrados. Y se nombra a 2 tribunos de la plebe. Pero no solamente se nombra tribunos o integrantes del Senado en la plebe, sino que tienen el derecho de vetar, de oponerse, de rechazar cualquier actuación que perjudique a la plebe. Si ya tenemos ahí personas que defienden los intereses de los plebeyos, personas que están dentro de los principales órganos de autoridad, que con su voto inclusive pueden oponerse, pueden vetar, rechazar la autorización de una ley que esté en perjuicio de lo que vienen siendo justamente los plebeyos. Pero no solo eso, con el tiempo los plebeyos logran el matrimonio legal, el llamado lex canuleia, perdón por mi mal pronunciamiento. El matrimonio legal o lex canuleia, en donde se permite por primera vez el matrimonio entre patricios y plebeyos. Comprenderás que por razones obvias, este matrimonio entre la clase noble y el pueblo, por razón de linaje, por razón de casta, no estaba bien visto y no se permitía que un plebeyo se enamorara de una patricia o que una plebeya se enamorara de un patricio. Simplemente era algo desnelable, era algo prohibido, era algo que no se aceptaba. Pero fue tanta la presión de los plebeyos que dentro de los muchos derechos que les arrebataron a los patricios está este, que mejor lo vemos intrascendental, pero que hoy, al estar viendo la evolución de Roma y la evolución de la humanidad a través del tiempo, vamos viendo cómo el hombre empieza a descubrir y a hacer instituciones que hasta la fecha se mantienen casi en el mismo sentido. Una analogía lo podemos tener en el caso de los homosexuales y de las lesbianas. Durante años, durante siglos, la humanidad no reconoció, no aceptó la unión entre personas del mismo sexo. No aceptó ni en México ni en el mundo que hubiera una unión entre hombres y entre mujeres, precisamente por ir contra natura, por ir en contra de los principios pues, del derecho natural.
Hoy nosotros estamos viendo ese cambio, y no estamos reconociendo y aceptando que el homosexual o la lesbiana tienen derechos que debemos de respetar y de reconocer, y que por tanto se permite ahora la unión entre personas del mismo sexo y algo más allá de lo normal. Bueno, que incluso ya tienen el derecho de adoptar a niños para que por tanto constituyan una familia ante la posibilidad de que ellos puedan tener hijos propios. De esta manera la sociedad abre su pensamiento y acepta que un niño que apenas está despertando a la vida pueda tener no un papá y una mamá, sino dos papás. Un niño que apenas va conociendo este mundo pueda conocer que sus padres no son una mujer y un hombre, sino que son dos mujeres. Ve cómo en Roma, aunque no habíamos llegado a ese nivel, sí teníamos todavía la famosa situación de la discriminación. Tú por ser pueblo, por ser parte de la plebe de la multitud, no podías aspirar al amor, al cariño de una patricia noble ella, de grandes fortunas, de grandes riquezas, heredera de los fundadores de Roma. Pero fue tanta la lucha de los plebeyos que por fin consiguen el matrimonio legal, la llamada Lex Canuleia, en donde se permite el matrimonio entre patricios y plebeyos, que estaba prohibidísimo por orgullo de casta, pero sobre todo por razones políticas. Pues al impedir que se casaran patricios y plebeyos, se evitaba que los plebeyos pudieran accesar a la vida política, a los puestos políticos, a los cargos públicos, al manejo y administración de lo que viene siendo la ciudad romana. Logran otro gran derecho, la llamada cuestura. La cuestura es que permite que los plebeyos puedan acceder por primera vez a la magistratura. Sabemos que los magistrados solamente eran patricios, nobles, y que no era correcto que una gente del pueblo formara parte de este altísimo y prestigioso órgano que Roma estableció desde la época de la monarquía. Es decir, el puesto de magistrado estaba simplemente velado, prohibido para el plebeyo, dada su condición social. Pero a través de la presión y a través de la llamada cuestura, los plebeyos por fin logran acceder por primera vez a la magistratura. Es decir, están dejando de ser personas de segundo nivel, de menor jerarquía, al mismo nivel que son los patricios. Al mismo orden jerárquico en que se encuentran sus enemigos, que son los patricios. De igual manera, en su lucha por mayores libertades, en su lucha por mayores derechos que habían sido limitados o restringidos durante siglos por los patricios, por primera vez se establecen dos cónsules plebeyos. Es decir, no solamente van a formar parte del Senado, de la magistratura, sino que ahora también van a formar parte del consulado, que también ya explicamos en clase anterior. El consulado como institución estaba reservada únicamente a patricios, pero con la presión de los plebeyos, como están viendo hacia grandes rasgos, dentro de lo más importante y destacable, es con el tiempo se les reconoce a los plebeyos que ellos puedan tener cónsules, y que estos cónsules, por razones obvias, representen los intereses, los derechos de los plebeyos, y por tanto puedan oponerse a toda disposición que pudiera atentar, limitar, obstaculizar o impedir los derechos de los plebeyos. Poco a poco, como dirían las abuelitas, pian, pian, pianito, de gotita en gotita se derrama el jarrito, los plebeyos van obteniendo privilegios, derechos, libertades, para tener la condición de ciudadanos, para estar al mismo nivel de los patricios y en consecuencia poder lo que antes no tenían, que era ejercer el dominio del imperio, manejar el imperio, ocupar altos cargos públicos y religiosos. Desde ahí imponer leyes, disposiciones a favor del plebeyo, a favor obviamente de clase social. Y de esta manera
los plebeyos, compañeros, fueron poco a poco adquiriendo esta gran cantidad de derechos, esta gran cantidad de libertades. De igual manera, con el tiempo, los plebeyos acceden a otros cargos públicos que para entonces eran exclusivos de los patricios, que también ya vimos en las primeras clases. De esta manera, el plebeyo puede acceder a ser un dictador, a ser un censor, a ocupar la pretura y ocupar lo que viene siendo el pontificado. Es decir, cargos y puestos religiosos, cargos y puestos públicos, cargos y puestos de mando de orden, para manejar y dirigir lo que viene siendo el imperio. Como pueden ver, los plebeyos poco a poco, en su constante lucha por mayor libertad y mayores derechos, dentro del mismísimo imperio romano, empiezan a perforarlo, por así decirlo, a hacerle orificios, para que a través de esos orificios y esas perforaciones se vislumbre en el plebeyo derechos y libertades que hasta entonces tenían prohibidos, que hasta entonces tenían limitados, con la intención precisamente de adquirirlos y de llevarlos consigo. El Senado, compañeros, que era un órgano colegiado exclusivo y propio de los patricios, reconoce la fuerza de la ley a las decisiones de las asambleas de la plebe. Sabemos, compañeros, que los plebeyos se organizaban en asambleas de plebeyos, donde discutían, analizaban, ¿sí? Estudiaban, reflexionaban todas las leyes que querían implantar las autoridades romanas, que a de las veces iban obviamente en perjuicio del plebeyo, en el sentido de limitarlo, de obstaculizarlo, para que dada su condición social no pudiera por ningún motivo, ya lo vimos, desde aspirar a casarse con una patricia, hasta poder ocupar cargos sacerdotales, cargos y funciones públicas. La asamblea de los plebes, o de la plebe, era un órgano colegiado en donde se discutía, se debatía entre la plebe las disposiciones que se debatían en el Senado para establecer los derechos, el régimen jurídico al cual se sometía la sociedad romana. Era tanto el poder de los plebeyos que el Senado tiene que reconocer la fuerza que tienen las decisiones de las asambleas de la plebe. Es decir, que aunque el Senado tuviera por objeto crear un impuesto o una restricción a la plebe, si la plebe se enteraba de todo eso en sus asambleas y lo discutía, y por mayoría prestaban su desacuerdo, su inconformidad, pues esas asambleas del pueblo se podían oponer y podían echar abajo las decisiones que en un momento determinado los magistrados tenían pensado llevar a cabo, justamente en perjuicio de lo que era la plebe. Es decir, Roma con el tiempo ya no se puso a hacer de los plebeyos. Roma con el tiempo ya no fue tan fácil eliminarlos, hasta hacer una ley en cuanto a sus intereses y que fuera vigente, que fuera cumplida. Roma con el tiempo empieza a darse cuenta de la fuerza, del poder que tienen los plebeyos y de alguna manera someter su voluntad antes absoluta, única, quizás hasta de carácter dictatorial, a las decisiones que hoy los plebeyos podían oponerse o podían manifestar su sentido contrario. Con el tiempo, compañeros, se establece la ciudadanía romana. Originalmente hay clases sociales, patricios, plebeyos, los libertos, los clientes y los esclavos. Pero se empieza a gestar en Roma desde un principio el concepto de ciudadano, el concepto de la ciudadanía. Con el tiempo y en la época del imperio, la sociedad romana entonces ahora se divide en los civis, que son los ciudadanos y que están conformados por los patricios y los plebeyos, sí, por los patrici y los plebei. Los que antes eran enemigos, los que antes luchaban entre ellos, ahora de alguna manera son los ciudadanos o la gente de Roma que tiene ese carácter de ciudadano, de civis. La sociedad romana, con el tiempo y en época del imperio, se divide en civis, ciudadanos, o con el carácter, personas con el carácter de ciudadanos,
y que estaban conformados los ciudadanos por los patricios, los patrici y los plebeyos. Los plebeyos pues también se integraba por los non civis. ¿Quiénes eran los non civis? Los no ciudadanos. Y los no ciudadanos estaban conformados por los libertos, los liberti, y por los siervos, los servi. Ahora la división social en Roma ya no es patricios contra plebeyos, ya no es entre nobles contra pueblo. Con el tiempo y en el imperio, ahora la lucha es entre los civis contra los no civis, entre los ciudadanos contra los no ciudadanos. Los ciudadanos, siendo los patricios y los plebeyos antes enemigos, hoy conforman el grupo de ciudadanos, de civis. Y los demás grupos o clases sociales, como son los libertos y los siervos, los liberti y los servi, se conforman o se constituyen como los no ciudadanos. Es decir, como los no civis, compañeros. La ciudadanía romana, durante siglos, es el título más deseado, al que todos querían, al que todos deseaban, al que todos aspiraban. La ciudadanía romana, durante siglos, era el título más deseado y consistía en una serie de derechos llamados iura y obligaciones llamados munera que se les daba obviamente a los ciudadanos. La ciudadanía romana durante siglos era el título más deseado, más cotizado que aspiraban los habitantes de Roma. Y la ciudadanía romana consistía en un conjunto de derechos y de obligaciones que se daban a su favor a estas personas para que dentro de ser romana pudieran desarrollarse y pudieran desenvolverse. Esos derechos a favor de los ciudadanos se llamaban los iura y las obligaciones a cargo de los ciudadanos se llamaban los munera. Dentro de la gran cantidad de derechos que se empiezan a reconocer, a formalizar, a protocolizar y por tanto a establecer de forma formal dentro de la sociedad romana, están los iura publica. ¿Cuáles son los iura publica? Los derechos políticos. Es decir, en Roma como ahora, no todas las personas que están en una sociedad como la mexicana tienen derechos políticos. Los extranjeros no tienen derechos políticos. Los menores de edad, aun cuando son mexicanos, tampoco tienen derechos políticos. Los derechos políticos son los que se dan a las personas que adquieren el título de ciudadano. Y siendo nuestro país los que adquieren la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Porque los derechos políticos, en términos actuales, consisten en la que persona pueda participar en los asuntos públicos, en los asuntos propios del gobierno de un país, participando en las elecciones, en los votos, en la organización de partidos políticos en términos actuales, y que anteriormente pues no existían. Entonces la ciudadanía o el ser ciudadano en Roma implicaba que se les daba iura publica, derechos políticos. Esos derechos políticos eran el ius suffragii, es decir, el derecho de voto. El derecho que tienen las personas como actualmente para votar, para participar, para que a través del voto la mayoría pueda elegir al candidato que según la mayoría considera el idóneo para ocupar los puestos públicos. Ve como ya desde el Imperio Romano y desde esta lucha entre los patricios y los plebeyos empiezan a sumarse, a formalizarse, a crearse lo que conocemos como los derechos políticos. Insisto, los que solamente tienen los ciudadanos de un país, de un lugar. Porque un extranjero, aunque es un mayor de edad, no tiene derechos políticos en México. Es decir, él no puede participar en las elecciones de México porque no es su país. Él no puede lanzarse como candidato a diputado, a senador, presidente municipal, porque él no es mexicano. Él, por tanto, no tiene derechos políticos. Los menores de edad, aunque son mexicanos, no tienen la calidad de ciudadano y, por tanto, no pueden tener derechos políticos. Los que conocemos como las personas con capacidades diferentes, aunque son ciudadanos y son mexicanos y son mayores de edad, dada su situación física, psicológica y demás cosas, no pueden aspirar, salvo excepciones, y aquí nos vamos a meter a filosofar,
en ocupar cargos públicos, en ser parte de la dirigencia pública. Lo que sí pueden hacer es votar y ser parte de las votaciones y emitir su voto, aunque para tal efecto muchas veces se apoyen en un adulto o en alguien que los apoye o que les guíe o que los induzca al voto. Era el jus honorum. ¿Qué es el jus honorum? El derecho de ser elegible. Es decir, el derecho no solamente a participar y votar y elegir a tus representantes, sino el derecho que tenías tú para poder ser un aspirante a ocupar un cargo público. Que en términos actuales diríamos desde un síndico, desde un presidente municipal, hasta un diputado local, un diputado federal, un senador federal, incluyendo lo que viene siendo el cargo de gobernador, el cargo de senador y el cargo de presidente de la República Mexicana. De esa manera, algo que estaba restringido a los plebeyos y que era exclusivo de los patricios, se da y se reconoce a través del jus honorum, es decir, del derecho que tienen para que los patricios también puedan aspirar a ser elegidos, a ocupar cargos públicos, puestos públicos, funciones públicas, y por tanto intervenir en lo que siempre se les negó, que fue la vida política, la vida pública de Roma. Otro derecho público que se consagró y se dio a Roma, y con el tiempo, si tú eres acuicioso, te vas dando cuenta cómo estos derechos, aunque aparecen en Roma, con el tiempo pasan a otros pueblos o toda Francia, con su famosa Revolución Francesa, con el evento de la llamada Ilustración del siglo XVIII o siglo de las luces, para cambiar y transformar completamente a la sociedad, a través de acabar con el régimen de la monarquía que durante siglos, durante años permaneció en todas las culturas antiguas. Pero que gracias a señores como Montesquieu, como Rousseau, como Maquiavelo, como John Locke, como Spinoza, como Thomas Hobbes, vienen a cambiar ese concepto y vienen a hacer grandes transformaciones en el llamado mundo moderno o la época moderna. Se les otorga a los plebeyos el jus sacrorum. ¿Cuál es el jus sacrorum? El derecho a tener una religión. O quizás lo más importante, el derecho a ser elegido para funciones sacerdotales. Sabemos que la religión era propia de los romanos, era algo sagrado. Sabemos que por tanto los cargos sacerdotales o los cargos de dirigencia dentro de su religión eran propios y exclusivos de los patricios, dada su nobleza. Y por tanto el patricio estaba marginado de todo esto. De esta manera, el derecho a tener religión o ser elegido para funciones sacerdotales es un derecho que amplía, que permite que ahora el plebeyo pueda tener esos privilegios, esas libertades y ser partícipe no solamente de la vida pública, sino de la vida religiosa, de la vida eclesiástica que existe dentro de lo que viene siendo Roma. Otro derecho público que se da a lo que vienen siendo los famosos plebeyos, realmente era negado, es el jus provocationis. ¿Cuál es el famoso jus provocationis? De hecho, si tú eres acuicioso, eso de provocationis te suena como a provocación, como que alguien que está provocando para que tú hagas algo. Exactamente. Entonces, el jus provocationis era el derecho de apelación que tenía el pueblo en procesos criminales. Es decir, el hecho de que era condenado un plebeyo no le permitía que él pudiera apelar ante el pueblo y mostrar por tanto su inocencia, y que el pueblo por tanto le diera su libertad, o al menos le evitara la condena a un castigo, incluyendo lo que es la muerte. El jus provocationis es un derecho de apelación al pueblo, para pedirle al pueblo que ellos son inocentes, que aunque la autoridad los relaciona con un delito y que son criminales, como una instancia de salvación, como una oportunidad de poderse salvar de la muerte, tienen el derecho de apelar al pueblo, su compasión, su misericordia, su razonamiento, para que de alguna manera el pueblo cambiara la decisión de los órganos. De esta manera poder no solamente mantener su libertad, sino sobre todo poder sobrevivir ante una orden que implicaba
una sanción o una condena en algún proceso criminal. El jus provocationis. Pero no solamente eran derechos públicos los que se habían reconocido y dado con veros a la autoridad, perdón, al plebeyo. También hubo los derechos civiles, es decir, los llamados iura privata. Derechos que el plebeyo no tenía, pero que ahora con su ejercicio de poder, con su movilidad, lograron con el tiempo que Roma no solo le reconociera derechos públicos que ya hemos visto, además le reconociera derechos civiles. Derechos que podían tener dentro de las relaciones privadas, dentro de sus relaciones íntimas, dentro de sus negocios u operaciones que llevaban dentro de la misma sociedad romana. De esta manera tenían el famoso jus commerci, es decir, el derecho de propiedad. El derecho que tenían los plebeyos para comprar, para vender, para traspasar, para trasladar, para atestar, para donar, para regalar, lo que viene siendo su peculio, es decir, su propiedad, su patrimonio. Ellos siendo los dueños de su patrimonio, por tanto la ley romana les reconoce el derecho de propiedad, el derecho de poder disponer libremente, sin cortapisas, sin obstáculos y sin limitaciones, lo que viene siendo su patrimonio, sus bienes, sus derechos. De esta manera, el plebeyo pueda sobre esos bienes comprar, vender, testar, trasladar, donar, regalar y cuantas cosas implica lo que es la propiedad o los derechos reales. Ve cómo esto con el tiempo lo vas a estudiar en derecho civil, son los derechos reales, como son la propiedad, la posesión, la copropiedad, el tiempo compartido, y muchas más. Y esas maneras en cómo se tiene la propiedad o la titularidad de un bien inmueble principalmente. Otro derecho privado o civil que se le da a los plebeyos, que no está para nada repetir que no los tenían, era el jus connubii. ¿Cuál era el jus connubii? El derecho a contraer matrimonio legal. El derecho, pues, a formalizar su unión con una mujer, con una dama. Y como vimos en clases anteriores, no solamente se limitaba al matrimonio entre plebeyos, sino que con la lex curia se permitía ya el matrimonio formal entre un patricio y un plebeyo. El matrimonio entre clases sociales antagónicas que por excelencia desde su principio tenían prohibido esa unión entre un noble patricio y un agente de la plebe, de la multitud del pueblo, el plebeyo. Una vez reconocido este derecho, esta libertad de unirse en matrimonio patricios y plebeyos, viene la famosa jus connubii, que es el derecho que les permite a los plebeyos a poder contraer matrimonio de manera legal, de manera formal, ante las autoridades que para tal efecto la misma ley o la misma organización social de Roma había establecido o había creado, compañeros. Dentro de los derechos privados, porque hemos visto que los plebeyos no solamente con el tiempo se les reconocen derechos públicos, derecho de elección, derecho de apelación, sino también se les reconocen derechos privados. Y estos derechos privados, como los hemos visto hasta ahorita, destaca también el famoso jus legis actionis. ¿Cuál es el jus legis actionis? El derecho que tienen los plebeyos a ejercer acciones legales, es decir, el derecho a defenderse, el derecho a exigir sus derechos, sus prestaciones, sus reclamaciones, el cumplimiento de un pago, el cumplimiento de una prestación. Era exclusivo y propia del noble, del patricio. Él solo podía reclamar, él solo podía exigir. Y el plebeyo, dada su condición social mínima o baja, difícilmente podía aspirar a reclamar, y menos, no se diga reclamar o exigirle un patricio, el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. De esta manera, al final de todo esto, los plebeyos también obtienen el famoso jus legis actionis, es decir, el derecho a ejercer acciones legales.
el derecho a presentarse ante las autoridades, llámese juzgados, magistrados, etcétera, para hacer valer sus derechos, exigir el cumplimiento de una obligación, el pago de una prestación, y no solamente a particulares, sino inclusive también a las autoridades. Pues la facultad que se le daba al plebeyo no se limitaba solamente entre personas o ciudadanos, sino entre personas y ciudadanos con la mismísima autoridad. Como puedes ver, compañeros, muchas de las cosas que estamos manejando hoy siguen siendo vigentes. Hoy se siguen aplicando con algunas pequeñas modalidades y reconociendo con algunas pequeñas modalidades. Estamos viendo cómo esta lucha entre patricios y plebeyos, entre mejorar sus condiciones de vida, va a dar origen en lugar a que Roma empiece a perfeccionar, a mejorar el sistema jurídico, y de esa manera se crean una serie de instituciones, no solo a favor de los nobles, a favor de los patricios, de los emperadores. Se trata de ser leyes para aquellos que se consideran ciudadanos con derechos públicos, con derechos privados, con derechos sociales, nosotros seguiremos desglosando. De esta manera, ir viendo cómo el derecho a través de las diversas leyes que otorgan derechos, facultades, privilegios, medios de defensa, medios de impugnación, el plebeyo, como ahora la gente o el pueblo, va obteniendo el reconocimiento de dichos derechos y de dichas libertades. Muy bien, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos o minutos. En lo que viene siendo Zoom, les pido por favor que se presenten para tomarles lista y para ver, por tanto, cómo andamos para trabajos y demás tipos de situaciones. Nos vemos en unos cuantos minutos en Zoom, compañeros.